Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 115. Represión a los fariseos. La enseñanza de aquellos días trataba sobre la pureza exterior y la pureza interior. De nuevo estaba en mi pueblo, de nuevo había vuelto a enseñar, a curar, a ayudar a todo el mundo. Pero voy a deciros algo que la historia no ha contado fielmente, que ha ocultado como si eso no hubiera existido o no tuviera importancia, o se haya querido colocar mi figura y mis intenciones actuando en un plano exclusivamente celestial. No fue así, mis amados, porque no me limité a hablar y enseñar solamente sobre el espíritu, porque aunque sí fui un maestro espiritual, jamás mi actitud fue de lejanía con los hombres y mujeres con los que viví, porque sobre todo compartí con ellos los sentimientos y necesidades como hombre, para poder comprender mejor la vida terrenal, para vivir todas las experiencias humanas, siendo un hombre como los demás. No solamente hice desaparecer las enfermedades, abrir el alma y los ojos de aquellos a quienes hablaba, sino que además, y como vosotros sabéis, y no podía ser de otra manera, resolvía en muchas ocasiones sus problemas cotidianos y materiales. Decidme, ¿qué pasa, como habéis comprobado ya, si alguno tiene un problema, vive con una preocupación, tiene algo que resolver, que necesita tener o dejar de tener y que me pide mi ayuda? Pues pasa que este problema o esta necesidad se resuelve, y en aquel entonces quien necesitaba un trabajo, una ayuda, una solución en sus pequeñas cosas diarias, también la tenía. Por eso mi trabajo fue una tarea tan dura, tan extensa y tan grande, porque era continuo y llevado a cabo de muchas maneras. Se me ha transmitido como un ser exclusivamente espiritual, no como un hombre comprendiendo y sintiendo las necesidades más naturales de este plano terrenal. Pero esto no es cierto en absoluto. Si alguien necesitaba una moneda, ésta aparecía. Si alguien necesitaba que le compraran un producto de su trabajo, esto se producía. En todas estas necesidades de tan diferentes aspectos volví a ocuparme cuando regresamos a Cafarnaúm, y como era de esperar, muy pronto los fariseos y los escribas, que ya estaban muy soliviantados, enseguida volvieron a la carga para seguirme provocando y buscando un motivo para terminar con mi fama y con el fervor que yo cada vez más estaba despertando en el pueblo. Esta vez ya habían pedido la colaboración y la intervención en este asunto de los fariseos dirigentes de Jerusalén, la capital de Judea, el centro de las enseñanzas espirituales y de los asuntos materiales de nuestro pueblo. Allí se encontraba la directiva de todo ese gobierno religioso que controlaba y dirigía el país. Llegaron a nuestro pueblo 3 comisionados y comenzaron a hacerme preguntas, a interrogarme, a pedir explicaciones del por qué y para qué de lo que yo enseñaba. Y ya esta vez no se limitaron a pedir simples aclaraciones por mi parte, sino que ya me sometían a un juicio descarado en el que se podía ver y sentir toda su agresividad y su odio hacia mí. Comenzaron a atacarme, por ejemplo, echándome en cara que no cumplíamos el mandato de no lavarnos las manos al comer, que yo no respetaba el Sabbat, que me relacionaba con pecadores y otras acusaciones. Me acusaron también de permitir que mis discípulos no respetaran las leyes rabínicas de los ancianos como era lo debido. Yo, la mayoría de las veces, les respondía con otra pregunta para enfrentarles aún más a su intención. Pregunta que derribaba sus montajes legales de una manera más contundente. Les hacía tener que reconocer lo absurdo, lo innecesario y lo superficial de estas leyes, a las que únicamente hacían mención para controlar, dirigir y gobernar al pueblo, y así se daban cuenta de la imposibilidad de defenderlas por su ausencia de cimientos y de verdad.
Eran leyes que se fueron creando y apilando a través de los siglos y en circunstancias en las que nuestro pueblo no tenía un guía al menos que les enseñase lo auténtico y lo necesario. Pero leyes que durante siglos los hombres fueron aumentando y que yo tuve que desmontar y desautorizar, como era el caso en esta ocasión de tener que lavar en exceso los utensilios de la cocina y que me acusaban de no hacer nosotros, tachándonos de pecadores y de incumplidores de las leyes. Las tendencias ceremoniales de la mayor parte de los fariseos eran excesivas y solamente concedían importancia a los cientos de preceptos que existían en los libros de las leyes humanas, no a las del Padre. Cientos de preceptos erróneos que habían alejado a los hombres de la auténtica senda de la enseñanza de Moshe, porque incluso muchas veces la contradecían. Ellos anteponían el cumplimiento de las ceremonias a la auténtica ética de la Torá, al auténtico sentido de lo inspirado por Dios y primordialmente dirigido al alma de los seres humanos, no a las normas exteriores. Para responder a este ataque que me hicieron, reunimos a cuantas personas quisieran aprender y una tarde les hablé para que fueran conscientes de todo esto, sobre todo para que dejaran de obedecer y seguir tanto precepto, cosa que les resultaba muy difícil porque temían a Dios y les habían hecho creer que si no cumplían toda aquella inmensa cantidad de mandatos, recibirían su castigo. Habían impreso en sus almas la convicción de que si no lo hacían así, no cumplían las leyes de Moshe, nuestra sagrada Torá, cosa que no era cierta en absoluto. Pero esto, amados míos, no fue algo nuevo para la humanidad porque desde sus comienzos ha sido desviada de unas sencillas normas de ética, de verdad divina, a costa de la imposición exclusivamente proveniente de los hombres, de una serie de leyes y normas ideadas sobre todo para conseguir la esclavitud del alma del ser humano, para privarla de su tremenda grandeza, para limitarla con tantas prohibiciones y tantos ritos innecesarios que en ninguno de los casos le elevaban hacia el Padre, sino todo lo contrario. Contesté a su acusación de mi ignorancia hacia las tradiciones, denominándolas precisamente de esa manera, tradiciones humanas, no leyes del Padre. Y les dije que ellos ponían esas costumbres y esas normas por delante de lo únicamente cierto y necesario. Y aproveché esta ocasión para hablar también del respeto y del trato debido a los padres, mandato que ya habían comenzado a desvirtuar, a minimizar, llenando esta ley de condicionamientos que liberaban a los hijos de cumplirla, porque ellos pregonaban y aseguraban que si un hijo hacía una ofrenda a Dios, esto ya era suficiente y no necesitaban honrar a sus padres. Como veis, casi todo lo ajustaban a su conveniencia. Les acusé yo a ellos de anular la palabra de Dios con estas tradiciones, porque sobre estas palabras habían puesto manos y manos que llegaron en muchos casos a dejar olvidado su auténtico sentido y su valor. Para respaldar mis palabras, muchas veces recurría a lo escrito por los profetas, algo que ellos no podían rebatir ni poner en duda. Y a aquel día cité a Yesayahu, cuando denunció lo que el pueblo había llegado a ser, pueblo al que habían formado ellos, pueblo que solamente honraba a Dios con las palabras, no con el corazón, porque estaban siguiendo lo que sus rabinos les enseñaban, preceptos humanos que no tenían ningún valor a los ojos del Padre. Dios, también transmitido por el profeta Yesayahu, manifestó que él no quería sacrificios, sino misericordia y buenas obras por parte de los hombres hacia sus hermanos, que pedía piedad y buenas acciones en lugar de tantas ceremonias. Y yo añadía constantemente mis interpretaciones acerca de todo lo transmitido por él, que el Padre demandaba de sus hijos amor hacia él y hacia todos los hombres, porque su fe no debía ser intelectual ni algo teórico,
sino una fe, una convicción profunda y sincera que brotase del corazón de cada uno. Que no siguieran a ciegas convirtiendo tantos dogmas añadidos como normas de vida, como leyes de vida, porque en nuestra Torá había tanta sabiduría implícita, tantas instrucciones dadas por el Padre para que su pueblo pudiera alcanzar la paz y el reino, que solamente con cumplir lo indicado en ella, ya los hombres tenían lo suficiente. Les respondí también ante las acusaciones que me habían hecho de permitir que los que me seguían, e incluso yo mismo, no respetásemos los preceptos en lo que se refería a los alimentos puros e impuros que había que cumplir ya de manera excesivamente rígida e inventada muchas veces, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, porque esto es solamente comida que después se expulsa, que el precepto, por ejemplo, de guardar una higiene de lavarse era lo correcto, pero que no se podían limitar exclusivamente a estas normas externas, ni darle tanto valor abandonando lo realmente importante, lo que el hombre siente, lo que el hombre dice, y por eso les dije que lo que sí contaminaba al hombre era lo que salía de su boca, porque la boca expresa lo que siente en su interior, lo que anida en su alma, contaminación que queda grabada, que crea y define sus vidas, y que es la auténtica pureza que Dios quiere que tenga el hombre en su alma, la ausencia de malos sentimientos, de odios, de crímenes, de mentiras, de blasfemias, de todo lo envenenado que queda impreso en el gran cerebro universal y que es a lo que hay que prestar atención, dándole su auténtica importancia. Pero ya podéis daros cuenta de la casi imposibilidad de hacerles ver lo que crea la palabra pronunciada, un decreto que se materializa y queda sellado en la conciencia universal. Por eso quise hacerles conscientes de que había que prestar más atención a esta verdad que a los preceptos que ellos imponían como imprescindibles y cuyo incumplimiento no era lo que hacía al hombre impuro. No había forma de que cedieran terreno porque sus mentes estaban cerradas y no querían perder su poder, su posesión de la verdad absoluta. Y para concluir les dije contundentemente que dejaran ya de preocuparse por si nos lavábamos las manos o no, y que lo hicieran más por lo que el hombre sentía y decía, porque esa era la auténtica forma de ser contaminados, que la contaminación la llevaba el hombre en su corazón, y eso era a lo que debían prestar atención, no a otros preceptos absurdos y jamás enseñados por Moshe. Vosotros os acercasteis a mí preocupados, asustados por la afrenta que constantemente les hacía a los fariseos y de cómo éstos cada vez se iban ofendiendo más. Era lo normal y era lo que yo pretendía. Os dije que no os preocupaseis, que les despidieseis en paz y que dejaseis que ciegos guiaran a otros ciegos, porque eso es lo que ellos eran. No querían ver, se aferraban a sus cerradas y estrictas creaciones mentales, no espirituales, pero también tenía que ser así. Y estas acusaciones se repetían una y otra vez, porque como ya os he dicho en otras ocasiones, eran muy insistentes y no querían perder su poder ni ceder en sus razones. Otro de los días en los que yo había estado enseñando por la mañana junto al lago, se acercaron a nosotros un grupo de fariseos y escribas, y uno de los fariseos, al que yo conocía y con el que había entablado largos debates en algunas ocasiones, me invitó a su casa a comer. Naturalmente acepté, y allá fuimos unos cuantos, entre escribas, fariseos y algunos de vosotros, aunque en esta ocasión solo 3 discípulos míos, porque la ocasión no permitía que a la comida asistieran muchas personas. Todo se iba desarrollando con normalidad hasta que de nuevo llegó el momento del ritual del lavado de manos y ellos, que no perdían la ocasión de vigilarnos, vieron que 2 de vosotros no lo hicisteis. Entonces comenzaron a reprocharme otra vez que yo os permitiera comer sin haberos lavado las manos, y de nuevo tuve que repetir lo que yo pensaba sobre este asunto.
Es cierto que muchas veces se burlaban de mí, porque sobre todo cuando yo hablaba de cuestiones relativas al dinero, no querían ni oír lo que enseñaba, porque para muchos de ellos este aspecto era lo más importante, aunque fueran enmascarándolo detrás de unas actitudes falsas e hipócritas ante el pueblo, simulando rectitud y santidad cuando en muchas ocasiones no cumplían lo que predicaban y trataban a los hombres y mujeres con desprecio y soberbia, sintiéndose superiores. Por eso les dije en repetidas ocasiones que ellos se estaban justificando a sí mismos ante los demás, pero que Dios conocía muy bien sus corazones y que a Él no podían engañarle, porque lo que a los ojos de los hombres es sublime, a los ojos del Padre puede ser abominable. También dije que la ley y los profetas fueron hasta Johanan, pero que a partir de entonces sería proclamado un nuevo conocimiento del reino de Dios, y que todos se esforzarían en entrar en él. Y les aseguré que era más fácil que el cielo y la tierra dejaran de existir que una sola letra de las Escrituras dejase de ser. Los ánimos comenzaron a caldearse y ellos a irritarse. Y cuando continué acusándoles de hipocresía, de falsedad, de cumplir las normas solamente en apariencia, de cara al exterior, pero no hacia el interior de cada uno, en sinceridad y en integridad. Cuando acusé también a los escribas de cargar a los hombres con pesadas cargas que ellos no cumplían, cuando les acusé de haber legislado a su conveniencia, de justificar los asesinatos y malos tratos de muchos de sus antepasados contra los profetas que el Padre les había enviado, cuando les dije que eran como sepulcros blanqueados, símbolo que yo utilicé frecuentemente para dirigirme a los hombres que actuaban de esta manera, ya fueran escribas, fueran fariseos o fueran saduceos, aquellos hombres se enfurecieron de nuevo contra mí y a su regreso a Jerusalén convocaron urgentemente una asamblea en el Sanedrín para informar de todo lo que habían sido testigos en Cafarnaún, de mis acusaciones y de mi trato irrespetuoso hacia ellos. Aquella comida se convirtió poco menos que en un campo de batalla, aunque dialectal, pero ya sabéis, queridos míos, que nunca fui dando rodeos, que mis palabras siempre fueron directas, rectas y firmes, y que cuando tenía que denunciar algo o a alguien no me temblaba la voz ni la mano y denunciaba constantemente malas actitudes y pensamientos. Esa era mi misión en aquel momento en la tierra, y ese fue uno de los motivos que me llevaron a morir ajusticiado. Mi enfrentamiento a sus hipocresías, a su doble moral, a su ambición, a la ausencia total en ellos de amor hacia sus hermanos. Y esto no solo lo hice hacia estos grupos, fariseos o escribas, sino también hacia los hombres del pueblo que también vivían así, con estos conceptos. Lo único diferente es que el pueblo no tenía poder para hacerme daño y el Sanedrín sí. Con todo mi amor, Yeshua.